Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información y noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos esta semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Los saludo como siempre, les doy la bienvenida, mi nombre es Francisco Rojas y los invito a revisar este nuevo episodio de esta semana en Steelers. Hoy vamos a comenzar con algunas noticias sobre la liga y otras noticias sobre los Steelers más específicamente. Vamos a comentar un nuevo jugador que se incorpora al equipo de Pittsburgh. Vamos a hablar de lo que han sido las visitas previo al draft y obviamente también, ¿no es cierto?, en este mes del draft y entrando de lleno ya a solo 10 días de que comience el draft, vamos a revisar lo que habíamos prometido en el episodio anterior, los prospectos, ¿no es cierto?, en la posición de wide receiver y de cornerback con nuestro invitado especial. Así que comencemos con las noticias. En las noticias de la liga, comentarles que la NFL anunció el 10 de abril cuál será finalmente el equipo rival de los Philadelphia Eagles en el primer partido en la historia que se va a jugar de la NFL de temporada regular en Sudamérica. Eh, Esto, ¿no es cierto?, se va a realizar el viernes 6 de septiembre en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, en el Arena Corinthians, y el equipo que enfrentará a los Eagles es, como se ve en la fotografía, ¿no es cierto?, los Green Bay Packers. ¿Por qué comentamos esto? Porque en su momento hablamos de que Steelers podía ser uno de los rivales de Filadelfia y tal vez, ¿no es cierto?, uno de los candidatos a jugar en Brasil. Lamentablemente para nosotros los sudamericanos eso no va a ser así, fanáticos de Steelers obviamente, pero la verdad es que esto aumenta la probabilidad de que Pittsburgh tenga un partido fuera de Estados Unidos en la próxima temporada, ya sea como se ha comentado, ¿no es cierto?, en México o en Irlanda, porque el equipo de Pittsburgh no juega partido internacional desde el año 2013, cuando jugó en Londres en una derrota contra Minnesota. La otra fotografía a la derecha es que la liga anunció a los jugadores que están invitados a la ceremonia del Combine, ¿no es cierto? O sea, del draft, perdón, el primer día de selección, en esto que llaman el Green Room. Van a la primera ronda de la ceremonia en Detroit el día 25 de abril. Hay 13 prospectos confirmados con su asistencia. El rumor es que la liga quería invitar o invitó a 15 jugadores y dos de ellos rechazaron la invitación. Destacan obviamente el quarterback, ¿no es cierto?, candidato a primera selección, Caleb Williams, también el wide receiver Marvin Harrison Jr., y algunos nombres, ¿no es cierto?, como que discutimos en el capítulo anterior como posibles targets de Steelers, como el offensive tackle J.C. Latham, y otros que comentaremos en este episodio, como los cornerbacks Quinion Mitchell de Toledo y el wide receiver Brian Thomas Jr. De LSU. En noticias más, ¿no es cierto?, ya 100% tingentes a nuestros Pittsburgh Steelers, como les comentaba, se incorpora un nuevo jugador, se firmó un nuevo pateador, el jugador Matthew Wright. No es que hay algún problema con Chris Boswell, ¿no es cierto? Sino que simplemente este jugador es una pierna extra para el training camp. La verdad es que es la cuarta vez, si ustedes se recuerdan, que está en el equipo de Pittsburgh. Eh, este jugador fue un drafted free agent el año 2019. Reemplazó a Boswell por lesión durante algunos partidos el año 2020 y luego jugó en el equipo de Jacksonville Jaguars y en los Kansas City Chiefs. Em, Así que se incorpora este pateador Matthew Wright, más que nada para tener tape en preseason y poder después optar a ir a algún otro equipo que pierda su pateador o que esté en una situación más desventajosa. Porque en Pittsburgh claramente Chris Boswell es el que mantiene ese puesto titular. Y la foto de la derecha, ¿no es cierto?, es para comentar que el ex wide receiver de Pittsburgh, el jugador Miles Boykin, agente libre, si ustedes recordarán, ¿no es cierto?, de los episodios de agencia libre que comentamos, eh, es un jugador bastante destacado en equipos especiales, no mucho como receptor. Firmó contrato con los New York Giants, ¿ya? Un contrato por un año, bastante bajo, de cerca de 1,2 millones de dólares. Así que no creo que haya habido mucha intención del equipo de Pittsburgh de mantenerlo o de volver a firmarlo. Lo otro que les quería comentar, ¿no es cierto?, son estas visitas pre-draft. Algo comentamos de lo que se trata en estas visitas antes del episodio, ¿no es cierto?, en el episodio anterior. Eh, Cada equipo tiene 30 visitas que puede invitar, ¿no es cierto?, a prospectos del draft a visitar las instalaciones en este caso, de Pittsburgh, ¿no es cierto?, para conocer más a los jugadores, para entrevistarse con el head coach, con los coordinadores,
coaches de posición, etcétera. Em, Habla, ¿no es cierto?, del interés de ver más de cerca a estos prospectos. Esto combinado, ¿no es cierto?, con las entrevistas que se hacen en el Combine y también con las exhibiciones que hace cada universidad en lo que llaman los Senior Bowls y la presencia, ¿no es cierto?, de distintas ¿no es cierto?, autoridades del equipo, el GM, ¿no es cierto?, el head coach. eh, y lo que yo les comentaba, ¿no es cierto?, de estos tres factores, ¿no es cierto?, que cuando se combinan entrevistas en Combine, presencia del GM y del head coach en el Pro Day, y también, ¿no es cierto?, estas visitas, coincidía, ¿no es cierto?, con ciertas señales de que Pittsburgh seleccionaba a estos jugadores como altos prospectos o en altas rondas del draft, ¿ya? Quizás una curiosidad y tal vez si hay un año en que esta tradición o esta tendencia se pudiera romper, pudiera ser este año, ya que dar tal vez la casualidad de que justamente este año Mike Tomlin y Omar Khan en conjunto solo asistieron a 4 universidades a visitar los Pro Days, ¿ya? Estas universidades son la Universidad de Georgia, a Clemson, a Alabama y a Michigan. Así que bueno, si se mantiene la tradición, uno debiera pensar, ¿no es cierto?, que de esas 4 universidades tendría que salir el jugador seleccionado en primera ronda y si no, puede que esta tradición, como les decía, se rompa, ¿ya? Hasta este lunes, el equipo de Pittsburgh había completado ya 29 visitas, eh, junto con además 5 visitas locales, que esto tiene que ver con jugadores que en el fondo están en una universidad en cierto radio de distancia, y que por lo tanto se consideran visitas locales y no cuentan, ¿no es cierto?, contra este número límite de 30 visitas. Así que como les digo, llevan 29 y tienen hasta el día miércoles, es como fecha límite para completar las 30. De los nombres más destacados, ¿no es cierto? Hay una tendencia más o menos importante, varios tackles ofensivos, nombres que discutimos o revisamos en el video anterior con Nacho, ¿no es cierto? El tackle de Talise Fuaga, Fatuano también, Ameris Mims, Tyler Guyton, todos ellos han visitado las instalaciones de Pittsburgh. También los centros, ¿no es cierto? Jackson Powers Johnson y Zach Frazier, que era algo que a varios los tenía bastante nerviosos, ya que no había visitado ningún centro las instalaciones de Steelers hasta hace una semana recién. Y también muchos nombres en wide receiver, ya que son muchos jugadores que vamos a revisar el día de hoy, como Donay Mitchell, también Ladd McConkey, el wide receiver Malachi Corley y algunos jugadores interesantes como el defensive lineman Mason Smith de LSU y el otro línea defensivo Bryden Fisk de Florida State, que son jugadores que potencialmente serían del top 100, ¿ya? Y también algunos cornerbacks bien destacados como Nate Wiggins y Cooper DeJean, que también vamos a revisar junto a Nacho en un ratito más. Bueno, y entrando de lleno, ¿no es cierto?, a lo que es el análisis del draft. Revisamos, ¿verdad?, en el episodio anterior las necesidades del equipo de Pittsburgh, específicamente en línea ofensiva, con las posiciones de tackle ofensivo y centro. Y hoy continuamos la serie, ¿no es cierto?, con las otras posiciones que comentamos como más importantes, que son los wide receivers y los cornerbacks, ¿ya? Eh, como yo de todas maneras les comenté en el episodio anterior, sigo pensando que lo más probable es que en primera ronda se seleccione un tackle por el valor, ¿no es cierto?, de la posición y, la posición de centro se reserve más bien para una segunda ronda. Ahora, como lo veo yo también, según cómo se dé, ¿no es cierto?, el draft board y las selecciones ese mismo día, eh, la posición de wide receiver puede cobrar más importancia, sobre todo porque además, ¿no es cierto?, desde un tiempo a esta parte ha habido bastante ímpetu harto ruido en relación a la posibilidad de que Steelers seleccione un wide receiver en rondas altas del draft, ¿ya? Y esto obviamente hay varias señales que han ido sumando a esta idea. Por una parte, ¿no es cierto?, obviamente el trade de Diontae Johnson, el sacar a un jugador con esa producción y esa importancia del equipo, obviamente fuerza, ¿no es cierto?, obliga o hace pensar que esto se tiene que reemplazar. Además, eso no ha ocurrido en agencia libre, no se ha traído un wide receiver de peso para ocupar esa posición, así que ahí hay un vacío obviamente importante en la posición de wide receiver 2, ¿no es cierto?, junto a George Pickens. Y además, por otra parte, todas estas reuniones que hemos comentado, ¿no es cierto?, de los Pittsburgh Steelers con receptores de alto calibre, de alto peso en el draft, ¿no es cierto?, receptores top,
como Rome Odunze, ¿no es cierto?, jugador con el que se reunieron en el Combine, hacen pensar que tal vez sean targets que esté apuntando Steelers. Personalmente yo no lo creo, porque esto requeriría un trade-up bastante importante y bastante costoso para acceder a ese tipo de jugadores. Por lo tanto, los nombres top no parecen opción, a menos que, y esto es donde yo veo que esto puede ser un poquito tal vez como un plan de emergencia, un plan B, si en el fondo el draft board empieza a cargarse de tackles y se van todos los tackles y ya ha llegado a la posición 20 donde tiene que seleccionar, ¿no es cierto? Pittsburgh, no están los tackles, ¿no es cierto? Los 5 tackles top, entiéndase Joe Walt, JC Latham y el trío, ¿no es cierto? Fashanu, Fuluaga, ¿no es cierto? Sería en ese caso, y Fautuano, sería en ese caso también por exclusión, ¿no es cierto? Ya que si seleccionan estos tackles, necesariamente significa que no se seleccionaron muchos de los wide receivers. En ese caso, tal vez sería una buena idea acceder o seleccionar a estos wide receivers top que podrían, ¿no es cierto?, ser desplazados por esta seguida de tackles. ¿Ya? Entonces, estas, como les digo, son alternativas que se van a ir dando. Y otro plan B, en ese escenario también, en que se vayan muchos tackles, ¿no es cierto?, y se agoten, por decirlo de alguna manera, en los primeros 15, 20 picks, también surge la posibilidad de seleccionar estos cornerbacks que serían tope de clase, ¿no es cierto? Que también son nombres que vamos a analizar. Entonces, de lo contrario, también si se logra seleccionar el tackle en la primera ronda y eh, se cumple, ¿no es cierto?, con esa posición más codiciada, por decirlo de alguna manera, también sigue presente la necesidad y en segunda ronda hay varios nombres interesantes en wide receiver y también en cornerback que pueden estar disponibles en esa posición. Bueno, y ya sin más preámbulo, vamos a ir de lleno al análisis. Así que vamos a invitar, ¿no es cierto?, a nuestro gran amigo, Nacho Rodríguez, una vez más. Tiene la gentileza Hola, de hola, acompañarnos. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a esta semana en Steelers. Gracias hola, por Francisco, ¿qué tu tal? presencia. Bien, bien, muchas gracias. Nacho, a lo que vinimos, comencemos de lleno con este análisis de esta clase de wide receivers, ¿no es cierto? Con jugadores bien interesantes, bastante destacados, alta profundidad, pero algunos nombres que claramente destacan por sobre el resto, ¿no es cierto? Que están fuera del alcance de lo que va a poder hacer Pittsburgh, como es el nombre de Marvin Harrison Jr., jugador muy, ¿no es cierto?, destacado, codiciado y que claramente va a salir dentro del top 3 fuera del alcance de Steelers. Lo mismo el wide receiver, ¿no es cierto?, Neighbors y incluso también el Rome Odunze ya mencionado, pero ya pudiera, ¿no es cierto?, acercarse un poquito más a la posición 20 según cómo sea el draft. Otro nombre interesante que es el wide receiver Brian Thomas Jr. de LSU de 21 años. ¿Qué nos puedes comentar de ese jugador, Nacho? Bueno, en primer lugar, este es uno de los prospectos ya para wide receiver 1 por el tamaño. Mide 6'3", que es 1,90 m y pesa 209 libras, que ya son 95 kilos. O sea, es un wide receiver 1 por constitución física. Es bueno como amenaza profunda. O sea, en deep threat el tipo es muy bueno. Excelente, podría decirse incluso. Eh, es amenaza fija en red zone. O sea, tranquilamente tu quarterback puede lanzarle el balón en red zone y hay alta probabilidad de que sea un touchdown con este jugador porque tiene buenas manos también y por su físico se puede imponer a cualquiera arriba. ¿Qué más tiene este hombre? Excelentes manos, manos seguras. Es lo que se le pide a un wide receiver 1. Y, y sus defectos, podría decirse, es que tiene un árbol de rutas bastante limitado en comparación con su compañero Malik Neighbors, que es más versátil. Eh, Tiene un árbol de rutas limitado, pero esos árboles de rutas las hace bien. Así que nada que decir en ese aspecto. Eh, Podría tener problemas contra cornerback más físico, más rápido. O sea, en la NFL se va a encontrar con cornerback con esas dos cosas. Así que hay detalles que pulir con este prospecto, pero es un wide receiver 1 fijo para el equipo que lo tome. Así es, Nacho, como tú dices, ¿no es cierto? Un jugador grande, alto, rápido, que crea separación, también destacado en el bloqueo por su físico.
Para los fanáticos de Steelers que se recuerden, encontré una comparación que en el fondo físicamente y por su juego lo encontraban parecido al wide receiver Martavis Bryant, ya que en su momento nosotros en Pittsburgh lo vimos bastante y era bien llamativo. Punto en contra, como tú dices, algo de falta de fluidez por este mismo físico prominente, ¿no es cierto? El otro punto no enfrentó mucho press coverage en defensa en la universidad y eso obviamente en la NFL, como tú dices, se ve más y puede tener problemas con esos corners más físicos, algo de problemas en sus rutas intermedias también. Te cuento que él fue entrevistado por el equipo de Pittsburgh en el Combine, así que algo lo conocieron. El 2023 jugó 13 partidos, tuvo 68 recepciones, 1177 yardas, con un promedio de yardas por atrapada de 17.3 y 17 touchdowns. Y PFF le da un grade de 74.2. Podemos ver ahí en la diapositiva su rush score bastante alto, 9.83. Y en las 40 yardas las corrió en 4,33 segundos. Un dato curioso, Nacho, te cuento de este chico que yo encontré, es que él recibió una beca para LSU para jugar fútbol sin haber jugado fútbol americano en todo el high school. En el high school jugaba básquetbol y en LSU le dio su beca y lo llevó a jugar fútbol sin haberlo visto jugar nada de fútbol en el high school. Así que bastante llamativo eso. Sí. ¿Qué nos puedes contar, Nacho, de este wide receiver ahora, Adonai Mitchell, el muchacho de Texas de 21 años? Bueno, es un junior, mide 6'2", sería 1,88 m y 205 libras, 93 kilos. Eh, Otro wide receiver que tiene físico de wide receiver 1. Su road running es excelente. Tipo puede correr rutas. Tiene un árbol bastante variado de rutas. Así que puede quitarse a su marca con facilidad. En cobertura contra zona tiene un IQ bastante alto. O sea, va a encontrar la manera de zafarse. Y tiene un físico, pero sobre la media. O sea, ya tiene físico NFL. A ver. ¿Qué es lo que le noto de malo? Es que es muy inconsistente. O sea, un día puede jugar un partidazo contra Alabama, un ejemplo, y al partido siguiente puede jugar pésimo contra, ponle un, un Rodgers o un equipo con menos categorías. Ese sería su pero. De acuerdo, Nacho, sí, ese tema de la inconsistencia yo también lo he escuchado en varios análisis, sobre todo lo que le critican en tape es que de snap a snap se ve que cuando no es el receptor primario en el fondo, cuando se nota que no va a ser el target, prácticamente se queda parado, como que no hace Mm. nada, no corre las rutas, entonces hay mucha duda si eso es una orden de los coaches, si en el fondo por diseño le dicen, sabes que en esta jugada tú no eres el target, así que no te desgastes, por decirlo de alguna manera, o específicamente el tipo tiene un problema de actitud y no corre y no hace todas las rutas al 100, porque sabemos que en la NFL obviamente el estándar cambia, la historia cambia y todos los receptores tienen que correr al máximo las rutas como si fueran a recibir el balón todo el tiempo, porque si no, en el fondo la defensiva no funciona, o sea, se lee la jugada, se los come y la jugada ofensiva no resulta, digamos. Como tú dices, muy físico este jugador, visitó las instalaciones de Pittsburgh y además tuvo reunión en el Combine. Y otro de los puntos que yo encuentro interesante a lo mejor para este muchacho es que en su Pro Day en Texas lo visitó precisamente el coach de wide receivers, que es un coach nuevo en Pittsburgh que se llama Zach Asani. Como tú dices, corre muy bien las rutas, también bloquea, tiene buen control del cuerpo y de las manos, mejorar el tema del esfuerzo. Encontré una comparación con el wide receiver T. Higgins, ¿ya? El wide receiver de Cincinnati, que Son bien también lo parecidos. conocemos, lo conocemos bastante. El 2023 jugó 14 partidos, 55 recepciones para 845 yardas, con un promedio de 15,4 yardas por atrapada, 11 touchdowns y un PFF grade de 71.9. Este jugador, el RAS, es de 9.99, fue el más alto anotado por wide receivers y elite en los ítems, sobre todo explosividad y velocidad. Una cosa curiosa de este chico es que jugó inicialmente en Georgia, en la Universidad de Georgia, fue campeón ahí 2 años y él pidió el traspaso, ¿no es cierto? Bueno, ahí compartió también una temporada con George Pickens, que es algo que nos interesa a nosotros. Yo personalmente, Nacho, estoy muy preocupado de George Pickens, tú sabes que tiene esta personalidad medio de diva, Sí. y cómo puede reaccionar ante un nuevo wide receiver en el room. Por lo menos este muchacho lo conoce y supone que algo de relación tienen. Bueno, y después este chico Mitchell se transfiere a Texas para estar más cerca de su hija chiquita que había nacido en el 2021. Así que por eso jugó en Texas su último año.
Pasemos ya ahora, Nacho, a prospectos de ya más primera ronda baja o incluso segunda ronda que tal vez pudieran caer ahí. El wide receiver Roman Wilson de Michigan, de 22 años. Bueno, este jugador es un senior, o sea, bastante experiencia tiene en college. Mide un metro 80, 5'11", y 185 libras, que son 84 kilos. ¿Qué características positivas tiene? Es bastante veloz y tiene buena visión de juego. También se destaca por su versatilidad, ya que ha jugado de wide receiver 2 y de slot. Es buen corredor de ruta. Corre bien las rutas. Hay dos cosas que podrían ser un poco de efecto bastante problemático a la hora de elegirlo. O sea, en primer lugar, no es bueno en yardas después de la recepción. O sea, su promedio es 5,5, lo que es muy poco para un wide receiver. Podría decirse wide receiver 2 o... Mire, y también tiene muchos problemas en pass coverage, que eso en la NFL lo va a ver a diario. O sea, y lo más probable es que el esquema de Michigan le cubría esa deficiencia a Roman Wilson. De acuerdo, claro. Roman Wilson, te cuento, Pittsburgh lo visitó en su Pro Day. Es de los, como mencionaba, ¿no es cierto?, antes de los pocos Pro Days en que fue Mike Tomlin y el GM Marcana a ese Pro Day. Eh, Como tú dices, ¿no es cierto?, más pequeño, pero bien rápido, explosivo, con buenas manos, bien competitivo, bueno para bloquear. Un wide receiver más para jugar en slot, ¿no es cierto?, por su físico más chico. Pero si tú me preguntas desde el punto de vista filosófico, ¿no es cierto? Si tenemos ya en George Pickens a ese físico alto, corpulento, ¿no es cierto?, para jugar outside, eh, personalmente yo prefiero tener otro tipo de receptor para complementar eso, ¿no es cierto? Como por ejemplo lo que hacía Diontae Johnson, que era más bien pequeño, pero bueno para correr rutas, con potencial en slot. Entonces pensando un poco tal vez en reemplazar ese skill set, ¿no es cierto? Esas herramientas, es que pudiera ser una buena idea tener a este prospecto para segunda ronda. Puntos en contra, además de los que tú ya mencionaste, ¿no es cierto? Tampoco sirve mucho para los combat catch, por no ser muy alto. Y también, ¿no es cierto?, el tema de que ha tenido algunas lesiones. Para algunas estadísticas para comparar, el 2023 jugó 15 partidos, tuvo 48 recepciones para 789 yardas, un promedio de 16,4 yardas por atrapada con 12 touchdowns. Y su Relative Athletic Score, claro, algo más bajo, 8,59, y corrió las 40 yardas en 4,39 segundos. La curiosidad de este muchacho es que fue compañero en high school de Nick Herbig, el outside linebacker que tenemos en Pittsburgh. Pasemos a otro prospecto ahora, Nacho, ¿qué te parece hablar de Ladd McConkey, el wide receiver de Georgia de 22 años? McConkey es un redshirt junior, o sea, en su primer año prácticamente no jugó, por eso tiene esa designación. Mide 6 pies exactos, o sea, 1,83 m y pesa 186 kilos, o sea, 186 libras, perdón, que son 84 kilos. ¿Qué cualidades tiene este wide receiver que a mí me gusta bastante? Y no por ser fanático de los Bulldogs de Georgia, pero es un tipo explosivo en rutas cortas, o sea, sabe crear separación, tiene buenas manos, yo diría que de las mejores que hay. Eh, Mira, si no es el mejor en yardas después de la atrapada, pega en el palo, porque tiene un Sí, promedio porque, bastante porque hay bueno. otro, hay otro wide receiver que le llaman el Jack King, que no lo vamos a analizar, pero Claro, pero este puede ser el segundo, digamos. sí. Buen road runner, o sea, corre excelentes rutas, buenas rutas, y también se puede usar como retornador, o sea, en el primer año perfectamente lo puedes poner a retornar patadas. ¿Cuáles son los problemas de este Ladd McConkey? Su físico está muy por debajo para un jugador promedio en la NFL, o sea, va a tener que coger peso, ganar masa muscular y todo eso. Y también tiene problemas, obviamente, contra cornerback más físicos, por el famoso press coverage.
Así es, pues Nacho, este chico te cuento visitó Steelers, pues, tuvo una de las visitas de estas top 30 y además en el Pro Day fue como dije Mike Tomlin y Omar Khan allá al Pro Day de Georgia. Así que tiene dos de estas tres características, pero como tú dices, inteligente, rápido, bien atlético, buenas rutas, bueno para el jack y buenas manos y un aporte en equipos especiales. Los puntos en contra, tú ya lo dijiste muy claro. El 2023 jugó solamente 9 partidos porque tuvo una lesión. Solamente 30 recepciones para 478 yardas, con un promedio de 15,9 yardas por partido, solamente 2 touchdowns. Pero PFF le da un grade de 82,6. Tuvo este Relative Athletic Score en 9,34, igual bastante alto, y corrió las 40 yardas en 4,39 segundos. Lo que encontré curioso de este muchacho en high school fue, mira la lista Nacho, fue quarterback, running back, fue defensive back, fue despejador y devolvedor de patada. Así que el muchacho la hacía toda en el high school. Sí, tiene Pasemos, inteligente. claro, y un atleta bastante, Pero bastante ojo, sabes llamativo. que muchos lo ponen como wide receiver slot, cuando en realidad él jugó muy pocos snaps en ese lado. Pero Sí, siempre fue yo lo un wide tenía receiver considerado en Z, esa. un Claro, wide receiver 2 es que es siempre. más por el tamaño más pequeño, piensan tal vez en eso, pero no es que tenga la experiencia en esa posición demasiado. Sí. Pasemos ya, Nacho, a un prospecto que puede ser ya incluso para una segunda ronda tardía o tal vez tercera ronda, que es el wide receiver Ricky Pearsall de Florida, de 23 años. Pearsall es un wide receiver de Florida, mide 6'1", o sea, 1,85 m, y pesa 189 libras, ya 86 kilos. Eh, ¿Qué puedo decir de él? Tiene buenas manos, o sea, hay un highlight de él donde atrapa con una sola mano y girando prácticamente en el aire un balón. Es bueno contra la marcación en zona, o sea, no es fácil dar con él. Excelente corredor de rutas, o sea, va a encontrar la manera de llegar a la zona roja. Bueno en bolas divididas, a pesar de su relativa falta de peso, entre comillas, va a ganar, tiene un buen porcentaje de balones divididos ganados, o sea, el tipo sabe de eso. ¿Cuáles son sus defectos? Eh, Otro más de dificultad contra el pass coverage, que en el NFL eso es pan de cada día, y su velocidad final es de bajo la media, o sea, no tiene una buena velocidad final. Y muchos dicen que este wide receiver es, si no es el mejor wide receiver slot, pegan el palo por sus características. Exactamente, Nacho, yo por eso un poco lo traía a colación por este, ¿no es cierto?, rol destacado como slot wide receiver, que como te comentaba es una posición que en Pittsburgh no hay un claro slot porque el otro prospecto, ¿no es cierto?, que ya es jugador de tercer año, Calvin Austin, no ha dado muy buenos frutos en slot, y quien se alineaba mucho ahí es Deontay Johnson, que ya no está disponible, así que hay un vacío ahí importante. Él tuvo visita a Pittsburgh y también entrevista en el Combine. Y como tú dices, ¿no es cierto?, corre muy buenas rutas, tiene pies rápidos y buenas manos. Eh, bueno, también en el middle of the field, por este rol, ¿no es cierto?, en slot, tiene que moverse en esa zona. Algo que nos importa también en Pittsburgh, el bloqueo por tierra. Tiene buenas intenciones, bloquea, pero no sostiene mucho en el tiempo por falta de físico. Algo liviano y no muchas yardas contra la recepción. Encontré una comparación con Julian Edelman, con la ardilla, así que lo quise mencionar también. Sí. Estadísticas del 2023, 12 partidos, 65 recepciones para 965 yardas, 14,9 promedio por atrapada, 4 touchdowns y un PFF grade de 77,2. Su Relative Athletic Score 9,91 y las 40 yardas en 4,41 segundos. Este muchacho empezó su carrera en Arizona State, una universidad más chiquitita, ¿no es cierto? Y después, el 2022, se transfiere a Florida. Y en Florida le llaman Slick Rick. Ese era el sobrenombre por los movimientos que tenía. Bueno, Nacho, muy interesante. Pasemos ahora a revisar la posición de cornerbacks, donde aquí, como ya mencionaba, ¿no es cierto? Si se dan las cosas de cierta forma en el draft, incluso estos prospectos top pudieran estar al alcance de la posición 20 de Steelers, dependiendo de cómo se den las selecciones. Así que hablemos primero de este que para algunos es el top 1,
el cornerback Quinion Mitchell de Toledo, de 22 años. Mitchell es un senior, mide 6 pies, que son 1,83 m, y pesa 195 kilos, 195 libras, 88 kilos. Puntos a favor de este excelente corner son experiencia, ya que es un senior, ha jugado a buen nivel. Es físico, bastante ágil, es bueno tacleando, que es algo que se le pide ahora bastante a los corners. Tiene buena recuperación, es bueno en cobertura y tiene buen cambio de dirección. También buena recuperación. ¿Cuáles son sus problemas? Tiene problemas en el pass coverage. No es un cornerback que tú lo vas a ver en la línea de golpeo tan adelante. Siempre lo vas a ver más atrás. ¿Qué más puedo decir? El nivel de competencia que tenía Toledo quizás no era la mejor, porque estamos en una división bastante, o sea, en una conferencia bastante débil, como la que está ese equipo. Pero sin duda va a ser fijo en primera ronda. Claro, pero curioso, ¿no es cierto? Cuando salen estos prospectos de universidades más chicas que aún así logran destacar, tiene que ver porque algo hay ahí en el tape. Como tú dices, la competencia no es la mejor, pero buena Tienes que aplastar a tu aceleración. competencia literalmente para Exacto, que te seas visible. exacto. Buena aceleración, velocidad de recuperación, el cierre que llaman, ¿no es cierto? Que para los secundarios es importante, una vez que identifican, el lograr acercarse a los receptores o a donde está la jugada a disputar, ¿no es cierto? El balón. Buen backpedal, reconoce bien la ruta, agresivo. Y también que nos importa en Steelers, ¿no es cierto? Buen apoyo al juego por tierra también en la defensa. Como muchos de estos cornerbacks también bastante destacados en equipos especiales. Como tú dices, no tiene mucha experiencia jugando press coverage y em, algunas estadísticas para ir comparando en 2023. Jugó 13 partidos, tuvo 41 tackles, una intercepción, 18 pases defendidos, permitió un porcentaje 43,5% de pases completos y PFF le da un grade de 91.5. Su Relative Athletic Score 9.79 y corrió las 40 yardas en 4,33 segundos. Una descripción interesante que yo encontré de Quinion Mitchell, Nacho, en un perfil decía que tenía cuerpo de running back, tacleaba como safety y tenía las habilidades de balón, los ball skills de un cornerback. Así que igual hay una mezcla Y interesante pegaba para como un linebacker. jugador. Claro. ¿Qué te parece que ahora sigamos con Terrion Arnold, el cornerback de Alabama de 21 años? Arnold es un prospecto, un sophomore, o sea, no tiene tanta experiencia como por ejemplo Quinton Mitchell. Mide 6 pies y que son 1,83 m y pesa 189 libras, que son 85 kilos. Este jugador, una particularidad es que él comenzó como safety, entonces mucha experiencia como corner no tiene. Tiene buenos instintos, es agresivo, competitivo, algo que en Alabama te exigen mínimo. Tiene unas caderas bastante fluidas, excelentes instintos. Como dije, uno de sus problemas es la poca experiencia que tiene en la posición. En el uno contra uno podría tener problemas contra wide receiver más físicos y más veloces que él. Este muchacho, Nacho, Terrion Arnold tuvo entrevista en el Combine y también, ¿no es cierto?, la presencia de head coach y GM en el Pro Day al ser de Alabama. Como tú nos mencionas, alta aceleración, agilidad, ball skills, ¿no es cierto?, habilidad para parar y detenerse, ¿no es cierto?, lo que llaman stop start. También apoyo en la defensa contra la carrera, un buen competidor. Encontré que mencionaba también la comunicación con la secundaria, un jugador que los ordena y que en la secundaria eso es súper importante. Jugó tanto en la posición outside, ¿no es cierto?, como en slot. Y también tiene experiencia tanto en man coverage como en zona. Pero man coverage, que es más lo que juega la defensa de Alabama. Un poquito agarrador, algo que los corners jóvenes tienen problemas a veces adaptarse a la liga porque les tiran más pañuelos, ¿no es cierto? Las reglas son un poquito distintas ahí de cuánto se No, y puede saltar obviamente al un wide piso. receiver veterano va a ir,
va a correr al lado de él. O sea, Claro, sacan ahí los pañuelos, ¿no es cierto? Le sacan pañuelos, no tanta velocidad. Para ir comparando, el 2023, 14 partidos jugados, 63 tackles, tuvo 5 intercepciones, 12 pases defendidos, pass breakups, permitió 51,9% de pases completos, y PFF Grade le dio una nota de 88.3. Su Relative Athletic Score 9.27 y corrió las 40 yardas en 4,5 segundos, como ven un poquito más alto de lo que hemos estado viendo en estos jugadores más top. Me encontré curioso, Nacho, este muchacho recibió ofertas de cuando salió el college de Alabama, Florida y Georgia. Y encontré una comparación con el cornerback de Chicago, Jalen Johnson, un jugador bien, bien, bien destacado. Hablemos ahora de otro prospecto bien interesante y versátil que es Cooper DeJean de Iowa, este muchacho de 21 años. Cooper DeJean es un junior. Mide 6 pies, que son 1,83 m, y pesa 203 libras, que son 92 kilos. Ya es alguien más pesado. Cooper DeJean es el sinónimo de versatilidad. O sea, puede jugar tanto de safety, de corner nickel y como corner al exterior. Pero muchos lo catalogan como safety en los mock draft y en los boards. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un corner, tiene más instintos de safety. O sea, tiene excelente lectura, regresa patada y sobre todo es bueno interceptando balones. Es literalmente un cazador de balones. Entonces, por eso ¿cómo se llama lo califican mejor como safety que como corner. Muchos decían que como corner no podría hacer mucho por el exterior debido a su poca velocidad, pero lo vieron en su Pro Day y tiene velocidad para hacer corner, pero muchos lo recomiendan como safety. Tiene problemas contra los wide receivers que corren buenas rutas, o sea, no es tan avispado en ese sentido para como se dice en jerga futbolística, marcar a un wide receiver. Y también puede que le jueguen en contra que no es tan físico para jugar. O sea, rehuye un poquito el contacto. No le huye, pero no trata de evitarlo siempre que puede. Este muchacho Cooper DeJean, Nacho, tuvo visita también a Pittsburgh y fue entrevistado también en el Combine. Como tú dices, destaca mucho su IQ, ¿no es cierto? Fútbol IQ, que llama su inteligencia y harto instinto. Algunos lo catalogan el mejor secundario en defender la carrera de toda esta clase. Destacado en equipos especiales también, versatilidad, ¿no es cierto? Como tú ya mencionaste, juega en muchas posiciones. Punto en contra tal vez para nivel NFL, que no le pidieron jugar mucho press coverage, que es algo que se pide harto. Y el tema que tú mencionabas, ¿no es cierto? Esta lesión que tuvo, la fractura de pierna a fines del año pasado, que requirió cirugía, no le permitió participar del Combine y no había hecho ejercicios. De hecho, tuvo una práctica, ¿no es cierto?, como privada, podría llamarse, que fue hace pocos días, recién, creo, la semana pasada. Pero ahí puso bastante buenos números, así que de alguna manera como que tranquilizó, ¿no es cierto?, mucho de esa ansiedad. El 2023 jugó solamente 10 partidos por esta lesión, tuvo 41 tackles, 2 intercepciones, 5 pass breakups, permitió 43,5% de los pases completados, con un PFF grade de 77.4 y un Relative Athletic Score de 9.85, y corrió las 40 yardas en 4,46. Encontré varios perfiles que igual destacaban su juego físico, a pesar de que no es, como tú dices, tan corpulento. Y ganó un par de premios este muchacho. Ganó el premio que se llama Tatum Woodson, que es al Defensive Back del año en el Big Ten. Y también ganó el premio al especialista de regreso del año, que se llama Rogers Wright. Hablemos ahora, Nacho, de Nate Wiggins, el corner de Clemson de 20 años. Bueno, Nate Wiggins es un junior, mide 6'1", que son 1,85 m, y pesa 173 libras, que son 78 kilos. ¿Qué puedo decir de Nate Wiggins a su favor? Es bastante veloz, es ágil, tiene un IQ excelente, es bueno en cobertura,
Su velocidad de recuperación es bastante bueno. Y tiene excelentes movimientos laterales, o sea, se mueve bastante bien. Podría hacerse debido a su bajo peso para hacer un corner, que ese es su principal defecto, más que técnico. O sea, tiene que coger kilos porque la NFL se va a encontrar con wide receiver más corpulentos y mucho más rápidos también. Muchos lo catalogan como el mejor jugando en la posición. Si no fuera por su problema físico, de su poca musculatura o peso, como lo quieran Corpulencia, llamar, su poca corpulencia, sería el cornerback 1 del draft, sin duda. Claro, este muchacho Nacho, junto con Ameris Mims como tackle, es el único jugador que hasta ahora está cumpliendo estas tres características en conjunto que yo les había mencionado: el tener la entrevista en el Combine, la visita de Omar Khan y Mike Tomlin al Pro Day, y la visita a Pittsburgh. Así que se mantendrá eso, se romperá este año, veremos cuando seleccione el draft. Bien atlético, disruptivo, como tú dices, harta fluidez de cadera, velocidad. Tiene la ventaja que jugó tanto man coverage como zone coverage, bien explosivo. eh, poco contacto con los receptores, poco agarrador, ¿no es cierto? No tan bueno en defensa contra la carrera por esa falta de corpulencia física. Un dato que encontré curioso, que parece que tiene los brazos medio cortitos, eh, así que eso también le puede traer problemas, y poco físico. Sí. El 2023 jugó 10 partidos, tuvo 29 tackles, 2 intercepciones, 6 pass breakups y permitió 43,9% de los pases completos. Pero PFF le dio un grade de 81.6 y con un Relative Athletic Score de 9.44. Las 40 yardas la corrió en 4,28 segundos. Encontré una comparación con el cornerback Dominic Rodgers-Cromartie de este jugador. Sí, y un caso parecido, no sé si te acuerdas del draft no sé si fue el 2022 o el 2023, de un corner que eligió Washington que tenía este mismo problema de peso. De acuerdo. Terminemos ya con un jugador que es más de segunda o casi tercera ronda, pero que puede ser una opción para Steelers, que es el Sí. cornerback Mike Saintsbury de la Universidad de Michigan, de 23 años. Bueno, Saints Trill es un prospecto senior, o sea, tiene experiencia jugando. Unas características, pesa, a ver, mide 5'9", o sea, 1,76 m, y pesa 182 libras, que son 82 kilos. O sea, ya estamos hablando de un prospecto ya de tamaño bastante más bajo. Una curiosidad de él es que jugó de wide receiver antes de pasar a ser corner. Exactamente. Y por lo tanto, gracias a eso tiene un excelente ball skill y tiene buenas lecturas. Es ideal para jugar en zona debido a sus habilidades. Eh, Encaja perfectamente como nickel cornerback. O sea, tú lo pones al medio y va a rendir, pero de forma excelente. ¿Cuáles son sus defectos? Aparte de su tamaño. Por su falta de estatura, obviamente va a tener problemas en el 1 contra 1. O sea, no es recomendable ponerlo de cornerback exterior. Y este chico es de Puerto Príncipe, por lo tanto es haitiano. Sí, nació en Haití. Claro, este muchacho Saintsbury tuvo entrevista en el Combine y también lo vieron en su Pro Day. Eh, Tiene buen control del cuerpo, habilidad atlética, ¿no es cierto?, pies rápidos. Sí describen su juego bastante físico, ¿no? Para ser de tamaño pequeño, igual esta característica que a veces menciono, ¿no es cierto?, que lanza su cuerpo en forma media despreocupada, así, ¿no es cierto?, medio osado, ¿ah? Como tú dices, con buenos ball skills por ese background de wide receiver. Pequeño pero bastante instintivo, y yo precisamente también porque me parece interesante opción para Steelers es por esto que tú mencionas del nickel cornerback, ¿no es cierto? En este momento no hay en el roster un cornerback de Steelers que pueda jugar la posición de slot, porque eso el año pasado lo hizo Patrick Peterson mucho, que ya no está en el equipo, y también otro cornerback que se llama Chandon Sullivan, que tampoco está, que está agente libre. Punto en contra pequeño, ¿no es cierto? Unas cosas curiosas: le falta velocidad final, a pesar de ser chiquitito no es tan rápido, es explosivo, pero Más pesado. no tiene buena velocidad final. Relativa poca experiencia, como tú dices, en la posición, porque como era wide receiver solamente jugó 2 temporadas como cornerback.
El 2023 jugó 15 partidos, tuvo 44 tackles, 6 intercepciones y 6 pass breakups. Permitió un 58% de pases completos y PFF le dio un grade de 81.4. Tiene un Relative Athletic Score de 8,45 y corrió las 40 yardas en 4,47 segundos, o sea, bastante más alto de lo que veníamos revisando en los cornerbacks previos. Eh, Encontré una comparación con el cornerback Mike Hilton, que actualmente está con los Jaguars, que tú recordarás, comenzó, ¿no es cierto?, su carrera en Pittsburgh, y que es precisamente lo que nosotros estamos tratando de reemplazar, ¿no es cierto?, de que perdimos a Mike Y, Hilton. La verdad es que sí. no hemos encontrado un cornerback Y de hecho, que ¿sabes destaque en esa qué, posición. Francisco? Este prospecto me recuerda mucho a un jugador que tiene los Falcons ahora, que es Clive Phillips, tercero. Es bastante parecido en habilidades y en maña, como decimos acá en Chile. Ujú. A pesar de ser pequeño, es bastante mañoso, molesto. O sea, un receptor más grande le va a hacer la vida imposible si lo pones afuera. Excelente, pues Nacho, muy completo el análisis, te doy las gracias. Quedó en cierto, en 5 prospectos de wide receiver y 5 prospectos de corner. Yo creo que quedó muy detallado y muy analizado estos nombres que para muchos equipos, ¿no es cierto?, obviamente los están revisando y son importantes candidatos, ya sea en la posición que seleccionan o por ahí en algún trade, para poder tomarlo. Así que te doy las gracias. Eh, Vamos a comentar un poquito lo que les voy a mostrar en el próximo episodio, ¿no es cierto? Ya estamos, como les dije, a poquitos días del draft, así que nos queda solamente un episodio antes del draft ya, así que en el próximo video vamos a hablar, vamos a mostrar, ¿no es cierto?, nuestro draft board para la primera ronda, y vamos a hablar de varios mock drafts. Ya vamos a mostrar ahí cuáles son las selecciones más comunes o más frecuentes, qué distintas alternativas han mostrado los entre comillas expertos. Así que no se pierdan eso, los dejo sumamente invitados. De nuevo, darte las gracias, Nacho. Te quieres despedir? Bueno, gracias, en primer lugar, gracias por invitarme a hablar de este tema tan apasionante para mí que es el draft. Quizás yo no soy el más experto analista de fútbol college, pero me encanta esta parte y hablar siempre que se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias y muy bueno el aporte y quedas como siempre invitado. Así que vamos a estar ahí en contacto. Muchas gracias. Yo por mi parte me despido, les doy como siempre las gracias por haber visto el video, los invito a compartirlo, a darle me gusta y a recomendarlo a sus amigos de fanáticos de Pittsburgh y como ven también de la NFL. Tenemos aquí fanáticos de otros equipos que siempre están aportando con su visión también de los jugadores, y sobre todo en esta época tan intensa para los fanáticos, como dice Nacho, que es la época del draft, donde se abren oportunidades y nuevas incorporaciones y donde también se define el futuro de muchos equipos ahí en decisiones correctas, incorrectas, tomando caminos y apostando por el talento más destacado. Así que muy interesante lo que se viene. Vamos a estar participando también con Nacho, ¿no es cierto?, en lo que se viene de NFL Chile, como siempre en el live, ¿no es cierto?, ahí comentando las selecciones de draft. Así que estamos en una época de todas maneras interesante. Les doy las gracias y me despido diciéndoles como siempre, Here we go Steelers. Hasta la próxima. Muchas gracias.